Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeñas Islas, el espacio de conversación de La Encerrona. Hoy estamos con Farid Cajat, a quien habíamos invitado la semana pasada, pero con todo lo que pasó con Abimael, pospusimos esta conversación. Y la verdad es que mejor, Farid, porque ahora esta conversación pues, se da en el contexto del primer viaje al extranjero, la primera gira internacional de Pedro Castillo. Quería ir paso por paso en esta gira. Y primero que le expliques a la gente, por ejemplo, ¿qué es el CELAC, a donde ha estado Pedro Castillo? A ver, el CELAC es una entidad que se forma en 2010. Es digamos, una reunión de países de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es su peculiaridad? Que a diferencia de la Organización de Estados Americanos, excluye a Canadá y Estados Unidos de manera explícita y deliberada. En su momento era fácil entender por qué. Estábamos, por ejemplo, pensemos que en 2008 se produce el asesinato de un líder de las FARC en territorio ecuatoriano por parte de fuerzas colombianas sin notificar al gobierno ecuatoriano, con lo cual habían violado la soberanía del Ecuador. Ujú. Y cuando el tema se debate en la OEA, Estados Unidos respalda la posición del gobierno de Álvaro Uribe, pese a que claramente era violatoria del derecho internacional, ¿no? Y claro, en ese contexto es que surge la idea de un organismo en donde los países latinoamericanos pudieran discutir sus problemas sin la presencia que se consideraba perturbadora durante el gobierno de George W. Bush de los Estados Unidos. Pero como acabamos de ver en la cumbre de la CELAC, eso no implica que los países latinoamericanos y del Caribe puedan ponerse de acuerdo entre sí. Para empezar, Brasil se ha retirado de la CELAC, con lo cual pierde buena parte de su razón de ser. Ujú. Colombia no sé si se ha retirado, pero no acudió a la cumbre. Y en la cumbre hubo gobiernos de derecha y de izquierda, pero que dedicaron más tiempo a recriminarse entre sí que a llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, Ha digamos que la sido, ha sido CELAC no como, ha resuelto nada. ha sido como célebre la intervención del presidente uruguayo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que la intervención del presidente cubano propició esa respuesta, ¿no? Hablar de las medidas que la oposición y sectores de la opinión pública en Uruguay toman en contra de las decisiones del gobierno de la calle Pou, el presidente conservador que ejerce el cargo en este momento, obviamente invitaba a que la calle Pou respondiera como respondió. En mi país, la gente puede juntar firmas en contra de una decisión gubernamental, la oposición puede votar en contra de las propuestas del gobierno en el Parlamento. En Cuba no existe ninguna de esas prerrogativas. Y esto, por ejemplo, para que la gente entienda bien, esto es distinto, por ejemplo, de lo que era UNASUR y Sí, distinto de lo que es ALBA y cada país, van formando varios clubes en realidad. sí. Bueno, UNASUR, como su nombre lo indica, era una organización de países de Sudamérica. ¿Por qué en algún momento se piensa en la necesidad de una integración solo sudamericana? Básicamente porque con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la presunción era que México, que había sido el rival histórico de los Estados Unidos por ejercer un liderazgo dentro de América Latina y del Caribe, abandonaba esa disputa por el liderazgo e iniciaba un proceso de integración creciente con los Estados Unidos y Canadá. Y que de cualquier manera ese ya era el curso en el que estaban inmersos los países de Centroamérica y el Caribe. Hay más inmigrantes salvadoreños que brasileños en los Estados Unidos. Para El Salvador, las Mm. remesas procedentes de Estados Unidos son una parte significativa de su economía, mientras que países como Chile y Perú ya tienen a China como primer socio comercial. Para los países de Centroamérica, el Caribe y sobre todo México, curiosamente, el socio comercial más importante, sin ninguna duda, es Estados Unidos. Entonces, la idea era que América Latina estaba teniendo una deriva distinta a la que tenía el resto de América Latina, perdón, Sudamérica, a la que tenía el resto de América Latina y el Caribe, y por ende era necesario un proceso de integración exclusivamente sudamericano, en donde obviamente, a diferencia de un proceso de integración latinoamericano, nadie podía disputar el liderazgo a Brasil. Y por ejemplo, hay el otro club que era un poco casi la respuesta, porque UNASUR en algún momento fue
no sé si comandado, pero digamos que la presencia de Hugo Chávez en UNASUR en algún momento era muy, muy fuerte. Y luego está el otro grupo, el grupo de Lima, que más bien era todo lo contrario, ¿verdad? Era más bien una pechada al régimen de Maduro. Y el gobierno de Castillo anunció cuando estaba Béjar que se retiraba de este grupo de Lima. Con lo cual es casi hasta irónico, ¿no? Que Lima se va del grupo de Lima. Sí. Pero luego no se ha retirado. ¿En qué está esta situación? Nunca hubo un anuncio formal de retiro, ¿no? Pero tampoco es necesario. Y la forma en la que yo lo veo al menos es la siguiente. El Grupo de Lima para efectos prácticos ha dejado de existir. No emite, que yo recuerde, pronunciamientos desde enero de este año. Ah, Y en wow. cuanto a lo que ocurre en Venezuela, el diálogo entre gobierno y oposición lo fomenta el Grupo Internacional de Contacto liderado por la Unión Europea e integrado por algunos países de la región, como Costa Rica, y la sede de las negociaciones entre gobierno y oposición en Venezuela es México. México teóricamente es miembro del Grupo de Lima y sin embargo actúa frente a Venezuela, el objeto para el cual se creó el tema, para el cual se creó el Grupo de Lima, al margen del Grupo de Lima. Y el Grupo de Lima no emite pronunciamiento alguno que yo sepa, ¿no? ¿Y sirvió de algo eventualmente la creación del Grupo de Lima? Pues Maduro sigue en el poder, o sea, cada día se siguen saliendo los venezolanos escapando de Venezuela, entonces, ¿sirvió de Bueno, algo? yo creo que tenía sentido en su origen. Recordemos que en el Grupo de Lima había 14 países. ¿Por qué ese dato es importante? Porque no eran los países necesarios para invocar la Carta Democrática Interamericana dentro de la OEA, que era lo que se intentó hacer inicialmente. Se requiere mayoría de 2/3, eso es algo más de 20 o alrededor de 20 votos. No había 20 votos en su momento Wow. en la OEA para invocar la Carta Democrática Interamericana. Luego entonces un grupo de países de América Latina y el Caribe, pero también Canadá, si mal no recuerdo, deciden crear este grupo alternativo para hacer algo respecto a la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, respecto al hecho de que no se respetaba ninguno de los dos, más bien. Y además tomando distancia de la posición de la administración Trump, porque el Grupo de Lima ni fomentaba sanciones económicas, como sí lo hacía la administración Trump, ni contemplaba como medio de acción la posibilidad de usar la fuerza contra Venezuela, como sí hizo la administración Trump de manera explícita. Entonces, el Grupo de Lima era una categoría intermedia entre la inoperancia de la OEA y el belicismo de Trump. Igual no tuvo mayores resultados, pero al menos tenía sentido el intento. El problema es que ahora ya no lo tiene, porque desde la izquierda, países como Argentina se han retirado diciendo que no ha servido para nada, lo cual lamentablemente es cierto, y México alberga negociaciones entre gobierno y oposición en Venezuela sin consulta alguna con el Grupo de Lima, del cual no se ha retirado y por ende formalmente es parte. Y por otro lado, ha habido giros a la derecha en gobiernos como el brasileño y el colombiano, que se han alineado con la posición de Estados Unidos frente a Venezuela e incluso votan a favor de una decisión en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que define a Venezuela como una amenaza a la seguridad hemisférica, con lo cual se abría la posibilidad al uso de la fuerza. No se menciona explícitamente, pero Trump sí lo había mencionado. Entonces el punto es que el Grupo de Lima se rompe desde dentro, por no mencionar el hecho de que cuando la propia OEA detecta un fraude electoral en Honduras, país miembro del Grupo de Lima, el Grupo de Lima no se pronuncia en lo absoluto sobre el tema y el gobierno de Juan Orlando Hernández, que perpetró un fraude electoral en Honduras en el 2017, firman los comunicados del Grupo de Lima quejándose por el fraude electoral perpetrado por Maduro en 2018 en Venezuela. Y en la CELAC, ¿qué ha pasado con Maduro? Porque también, básicamente, casi un par de presidentes lo han querido votar, más o menos. Mira, lo que hay que decir es que, a ver, yo en esto soy claro, ¿no? Nicaragua, Cuba y Venezuela son dictaduras, ¿no? De distinto tipo, pero dictaduras al fin y al cabo. No son regímenes democráticos como pretende, bueno, Cuba nunca lo pretendió, pero Nicaragua y Venezuela pretenden que son democracias representativas. No lo son. El punto es que Perú tiene muy buenas relaciones, sobre todo económicas, con dictaduras de partido único
como como la China. de China, ¿no? Y el punto es que la mayoría de países del mundo siguen reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. De hecho, Luis Lacalle Pou, el presidente conservador del Uruguay, reconoce a Maduro porque alega lo siguiente: es un presidente de facto, pero es el presidente de Venezuela. Si yo quiero negociar algo con Venezuela, tengo que hacerlo con Maduro, no con Guaidó, que no tiene el control de la situación. Y de hecho Maduro va a ir a la Asamblea General de Naciones Unidas a dar un discurso como presidente de Venezuela. Lo mismo en cuanto a la CELAC. En la CELAC están Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y nadie objeta que sean parte de la CELAC. Pero gobiernos como el paraguayo, que a diferencia del uruguayo, no reconoce a Maduro como presidente, hicieron notar ese hecho en la Asamblea de la CELAC, ¿no? Y, y aquí el punto es que a veces se dice, bueno, pero no dices nada sobre las sanciones de los Estados Unidos contra Cuba y Venezuela. Son sanciones, en mi opinión, no solo estúpidas, sino además criminales. O sea, yo eso lo tengo claro. Y de hecho, Perú votó en junio pasado, con la abrumadora mayoría de países del mundo, con el voto en contra solo de Estados Unidos, Israel y algún otro país más, votó a favor Perú de exigirle a Estados Unidos que levante las sanciones contra Cuba. Y las sanciones contra Venezuela también han causado un daño enorme al pueblo venezolano. Pero uno, la economía venezolana colapsa antes de las sanciones de Trump, que son las sanciones realmente significativas, y Trump llega al gobierno en 2017. La hiperinflación había empezado en 2016 en el caso de Venezuela. O sea, la economía venezolana no es un desastre únicamente por las sanciones norteamericanas. Y segundo, sanciones o no, eso no justifica el autoritarismo de Maduro. No puedes decir que eres autoritario porque estás bajo sanciones exteriores, ¿no? Y a eso se refería a cuando estábamos hablando de con quiénes tienen, qué países tienen relaciones realmente con Venezuela. A eso se refería el presidente Castillo cuando dijo en su discurso, que ha sido un poco criticado, ¿no? Porque se trabó un poco cuando hablaba, pero hay una parte que fue clara, que cuando dijo que el Perú iba a sostener relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina sin discriminación. ¿Eso se estaba refiriendo al régimen de Maduro de Venezuela o estaba pensando Castillo en otra cosa? Bueno, todos incluye a todos. O sea, no definitivamente está incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela. No, no hizo ninguna excepción. Ahora, ¿por qué creo que retirarse del Grupo de Lima en este momento no tiene mayor sentido? Por un lado, porque retirarte formalmente del Grupo de Lima llevaría a una línea de confrontación con la oposición en el Congreso, que ha hecho del Grupo de Lima un fetiche, porque no tiene vigencia real. Pero precisamente porque no tiene vigencia real, da lo mismo decir que eres parte de él o no. Mantener el silencio no te compromete a nada, porque el Grupo de Lima, como digo, no emite pronunciamientos hace meses y para efectos prácticos ya no es un interlocutor importante respecto a lo que pueda o no acontecer en Venezuela. Lo que habría que tener en cuenta, sin embargo, es que, como ya dije, hay democracias representativas con gobiernos de derecha, como la uruguaya, que reconocen a Maduro como presidente, entre otras razones, no solo porque es el presidente, aunque lo sea de facto, sino además porque la pretensión de Guaidó de ser el presidente verdadero de Venezuela perdió cualquier base de legitimidad cuando se elige un nuevo Congreso a inicios del año pasado, ¿no? La Unión Europea deja de llamar a Guaidó presidente constitucional de Venezuela, porque él invocaba un artículo de la Constitución venezolana según el cual, en caso de abandono del cargo, y la Asamblea Nacional, o sea, el Parlamento, había declarado el abandono del cargo por parte de Maduro, quien asumía en su reemplazo era el presidente de la Asamblea Nacional, que era el propio Guaidó. Esa era la base de su legitimidad. Pero ese mismo artículo constitucional llamaba a convocar a elecciones generales en un plazo de 30 días. Y más de un año después no lo había hecho. Pero segundo, en enero había dejado de ser presidente de la Asamblea Nacional. Luego entonces
ya no tenía base de legitimidad para decir que seguía siendo el presidente. Y ahora, además, Guaidó está negociando con Maduro. Y a ¿Así? título, sí, claro, bueno, la oposición Ujú. venezolana, incluyendo la facción que encabeza Guaidó, está negociando con Maduro en México. ¿Y a título de qué Ah, negocian claro. con Maduro si en teoría ya no es presidente? ¿No? ¿Y el Entonces, Perú, cuál es su relación? Porque hay dos embajadas, pero hay una que sí es reconocida. Lo digo porque además la población venezolana en el Perú, en el peor momento de la pandemia, cuando había cuarentena, pues no sabía muy bien a quién recurrir, porque la embajada, entre comillas, oficial, reconocida, la de Guaidó, pues no tenía ningún tipo de infraestructura, ni presupuesto, ni nada, ¿no? Y más bien la embajada paralela, la de Maduro, más bien como que no decidió no atenderlos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso con el Perú? eh, bueno, que yo sepa, el gobierno actual todavía no ha dicho formalmente que vuelve a reconocer a Maduro como presidente Ujú. legítimo de Venezuela. Aunque en la práctica todo parezca indicar que va a ir en esa dirección, que yo recuerde no lo ha hecho aún formalmente. El O tema, sea, sin perdón, embargo, digamos que no se va del Grupo de Lima formalmente, pero ya, no reconoce a Maduro formalmente, pero ya, digamos que es, es más o menos una práctica, una política de hechos consumados. básicamente, pero aquí sí va a tener que reconocer en algún momento formalmente a Maduro, por hechos tan obvios como el siguiente: Perú tiene relaciones comerciales con Venezuela y por los problemas de divisas que tiene el gobierno venezolano, muchas de las exportaciones peruanas, los pagos a algunas exportaciones peruanas hacia Venezuela se retrasan. ¿Con quién vas a negociar ese tipo de temas? Con Mm, Guaidó, que no tiene control claro. sobre el presupuesto o las reservas internacionales. Bueno, tiene control sobre parte de las reservas depositadas en el Reino Unido, pero, o en todo caso ese tema está en discusión. Pero si quieres que, digamos, los deudores venezolanos paguen sus acreencias con empresarios peruanos, con quien tienes que negociar es con Maduro. Y entonces digo, es un tema que, como dice Lacayo Pou, el presidente uruguayo, es un presidente de facto, pero es el presidente en ejercicio para todo efecto práctico. Ujú. Hay otro reconocimiento, pero este sí es oficial. Me parece que algunos me dijeron que era como lo único realmente de izquierda que había hecho Béjar en su paso breve por la Cancillería, eh, y este es un caso que de pronto el 99% del público no tiene idea de qué estoy hablando, pero es el reconocimiento del Perú Ah, a la República Saharaui, eh, que es en realidad una especie de bandera casi fetiche en realidad de la izquierda internacional, y que el Perú no lo había hecho y resulta que este gobierno lo hace. ¿Puedes explicarnos así exactamente qué es la República del Saharaui, por qué el Perú no tenía y ahora sí tiene? el Sahara Occidental fue, si no el último, uno de los últimos bastiones coloniales en el África. Y era una colonia española. Es una población que tiene como lengua materna el árabe, pero buena parte de la cual habla español por el periodo de dominio colonial español. Cuando España decide retirarse y Naciones Unidas, bueno, creo que en ese momento no es Naciones Unidas, pero cuando se habla de la posibilidad de un referendo para que la población decida si quería la independencia o si quería ser parte del Reino de Ujú. Marruecos. En ese momento también Mauritania era parte de la ecuación, pero eso ya cambió. Marruecos dice, el gobierno marroquí alega que no iba a aceptar la idea de un referendo hasta que hubiera un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, la misma que resolvió el diferendo entre Chile y Perú, pero en este caso no era un fallo, sino una opinión consultiva, ¿no? Lo cual Ujú. implica que, aunque basada en derecho internacional, no es de cumplimiento obligatorio. Y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia es que no había una reivindicación clara de soberanía por parte de Marruecos o de Mauritania sobre el Sahara Occidental y que por ende cabía el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo de esa región. O sea, formar su propio país.
Claro, y se llega a un acuerdo a través de una propuesta de un mediador norteamericano que hace hace suyo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para convocar a un referendo. Marruecos pone, digamos, más que obstáculos, va difiriendo la posible realización del referendo hasta que finalmente dice que no va a aceptar un referendo. Pero el punto es que los saharauis tienen una reivindicación legítima bajo el derecho internacional, contra lo que dice hoy día, por ejemplo, en el diario El Comercio, el ex canciller Francisco Tudela. O sea, hay una ¿En qué opinión... momento el Perú rompió con los saharauis? Porque en algún momento sí lo reconocía como Sí, nación independiente. sí, y dicho sea de paso, no fue un gobierno de izquierda el que reconoció a los saharauis, fue el gobierno de la UNT del 84. En México no fue el gobierno actual, fue el gobierno del PRI, el año 79, cuando México todavía era un régimen, tenía un régimen autoritario. En Uruguay sí fue un gobierno de izquierda, pero un gobierno indudablemente democrático, como el de Tabaré Vázquez, y el actual gobierno de la calle Pou no ha revertido la decisión de reconocer al Sahara Occidental. O sea, no es cierto que solo gobiernos de izquierda reconocen al Frente Eso Polisario. es lo que decía Tudela hoy día en su Claro, artículo. eso no es cierto. Eso simple y llanamente no es verdad. En el Pero Perú sí es fue una la UNT. causa, digamos, de la izquierda en No, realidad, ahora que es sí. distinto a... Lo que pasa es que con ayuda de países de la Liga Árabe, Marruecos logró que casi la mitad de los países que en su momento habían reconocido a la República Árabe Democrática del Sahara Occidental retiraran el reconocimiento, entre ellos Perú. Y sí, probablemente no sea casual que un gobierno de izquierda decida volver a concederlo. Pero mi punto es que ahí hay fundamento bajo el derecho internacional, ¿no? Y no solo gobiernos de izquierda reconocen la soberanía saharaui sobre esos territorios, aunque en la práctica no tenga capacidad de ejercerla, ¿no? Pero sí, digamos, creo que probablemente un gobierno de izquierda era más proclive a hacer lo que acaba de hacer. ¿Y por qué, pongámoslo al revés, por qué la derecha, por qué gente como Tudela no quiere que se lo reconozca? A ver, hay dos explicaciones. Una tiene que ver con causas bastante mundanas, como el hecho de que, como muchos países, el gobierno marroquí, a través de su embajada en el Perú, ha creado comités de solidaridad en el Congreso, ¿no? O comités de amistad entre Perú y Marruecos. Y algunos congresistas creo que actúan en función a la decisión que tomaron en torno a este tema cuando aceptaron invitaciones para ir a Marruecos o cosas por el estilo, pero no creo que honestamente conozcan a profundidad el tema. Por otro lado, precisamente porque es una causa que en general es asociada a la izquierda, porque el Frente Polisario originalmente se autodefinía como socialista. Si no me equivoco, ese ya no es el caso. Ahora se autodefine como un frente nacional más allá de las ideologías, pero originalmente era un frente de izquierda. Tengamos en cuenta que surge durante la Guerra Fría y en ese momento había que tomar posición, ¿no? Entonces, claro, para gente como Francisco Tudela, y lo dice en su entrevista de hoy en El Comercio, esto era un indicio de acercamiento a posiciones de izquierda en general en la agenda internacional. O sea, para ellos es solo un indicio más dentro de una tendencia, pero claro, en esa entrevista de hoy, Tudela habla del multilateralismo como algo que promueven países como Rusia, China e Irán. Y el multilateralismo de la ONU, dice. Bueno, Irán ha sido sancionado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Irán no es un promotor del multilateralismo. Y el Perú siempre ha sido promotor del multilateralismo. Eso no es algo que empezó con el actual gobierno. Lean las declaraciones de José Lo García Belaúnde sobre la importancia del multilateralismo para un país periférico de ingresos medios, o las declaraciones de Gustavo Meza Cuadra, el canciller del gobierno de Vizcarra, sobre el apoyo decidido del Perú al multilateralismo. ¿Qué cosa es multilateralismo? Como no eres un país que pueda prevalecer por medio de la fuerza o de sanciones económicas en el sistema internacional en caso de conflicto de interés, por la dimensión de país que somos, buscas que las instituciones y el derecho internacional
tengan la mayor vigencia posible y de esa manera amparen tus reivindicaciones. Si alguien cree que esto es algo ingenuo, habría que recordar que multilateralismo fue resolver el diferendo marítimo con Chile a través de una corte internacional que nos dio la razón en lo esencial. Gracias a ese fallo, Perú tiene unos 50.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva en el Océano Pacífico, con la que no contaba antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y aquí estamos entrando a una discusión, yo creo, casi global en realidad, porque Tudela me parece que representa pues una corriente que está ganando adeptos en el mundo, una especie de reacción frente al multilateralismo, a la globalización, que se ve mucho en la derecha, ¿no? Sobre todo en la derecha más extrema, como la de Tudela, ¿no? Que se ve por ejemplo, estos grupitos que salen ahora, estos hispanistas, que salen con la Cruz de Borgoña, todo bueno, y de ahí podemos irnos incluso hasta el mismo discurso de Trump. Digamos, Trump, su rollo, creo que no usaba la palabra multilateralismo, pero finalmente era contra eso, ¿no? ¿De dónde surge esto? ¿Puedes explicarle un poco a la gente contra qué se están oponiendo, para empezar? O sea, ¿por qué se oponen? En su cabeza, ¿por qué está mal esto? Bueno, es que ahí el problema fundamental es que muchos de quienes asumen este discurso tienen un sentido muy tenue de la realidad, ¿no? Empecemos por la reivindicación de fraude electoral en el caso de Trump en Estados Unidos, aquí en el Perú, en el caso del fujimorismo y de López Aliaga, o el fraude que ya anticipa el año próximo Bolsonaro, ahora que está rezagado en las encuestas. O sea, es la misma narrativa y debajo está el mismo rollo ideológico en realidad. Sí, en primer lugar hay un tema de falta de sentido de la realidad. No voy a ir a cada uno de los tres casos, pero veamos el caso de Estados Unidos. Trump dice que hubo un intento de fraude en su contra. Bueno, Trump presenta 36, si mal no recuerdo, la campaña de Trump presenta 36 recursos judiciales contra el resultado electoral, incluyendo uno ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pierde todos y cada uno de ellos, incluyendo el que presenta ante la Corte Suprema. Y recordemos que la Corte Suprema actual es la más conservadora en décadas. 6 de los 9 miembros fueron nominados por presidentes republicanos, 3 de ellos por el propio Trump. Los jueces a los que nominó Trump no reconocieron la reivindicación de fraude de Trump, pero los hechos no se registran en esta visión del mundo. Se vive dentro de cámaras de eco. Esto no pasa solo en la derecha, lo aclaro, ¿no? Pero se vive en cámaras de eco donde uno solo oye aquello con lo que ya estaba de antemano de acuerdo y rechaza toda evidencia que contradiga esas creencias, ¿no? Ese es un primer problema con estos movimientos, no solo de derecha, pero fundamentalmente de derecha. La otra cuestión es que viven en un mundo en donde hay una élite clandestina que gobierna el mundo tras bastidores y que conspira contra los pueblos del mundo. Hay un discurso de izquierda muy parecido, dicho sea de paso, ¿no? En eso solo cambia la identidad del villano, pero la narrativa es muy similar, ¿no? Lo que llamaba Trump el Estado profundo, ¿no? Deep State. Que es contra el cual se levanta QAnon, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto esto carece de sentido de la realidad. Nadie sabe si el personaje que se hace llamar QAnon realmente existe y si tiene el perfil profesional que dice tener. Él dice ser alguien que conoce al monstruo desde dentro. Nadie sabe quién es, luego entonces nadie sabe si realmente trabajó en el Estado. Pero ni siquiera se sabe si es realmente un individuo o un grupo de personas, no se sabe nada. Y sin embargo hay gente que le cree a ese individuo más que a su propio gobierno. Digamos que al menos en el caso peruano, pues Daniel Córdoba, se sabe quién es y uno se puede reír, pero digamos que es más o menos, pero digamos que es más o menos la misma figura. Una persona X que dice hay fraude y un montón de gente que decide creerle, más o menos, al final. Bueno, pero ahí te das cuenta que hay una contrapartida en la izquierda, ¿no? Sí es cierto que a Béjar, digamos, le tergiversaron sus declaraciones sobre la Marina. Creo que igual estaban equivocadas, pero es cierto que se las tergiversaron para hacerlas aparecer
como algo vinculado a Sendero, y no era el caso. Pero Béjar dice algo que es exactamente igual a lo que dice Daniel Córdoba, y ahí la izquierda que lo defiende cuando lo tergiversan no lo critica. Dice, no puedo probarlo, pero estoy seguro que la CIA participó en la creación de Sendero. ¿Cuál es la diferencia entre eso y Daniel Córdoba diciendo, no puedo probarlo, pero ha habido fraude? Entonces, No, ese ninguna. es el problema, que no evalúas las declaraciones por su contenido, sino por la identidad que le atribuyes a quien lo dice. Como es un enemigo, y con él no hay capacidad de conciliación, es un enemigo irreductible, nada de lo que diga puede ser tomado en serio, puede ser aceptado como verdadero. La derecha radical tiene eso como en común con la derecha, con la izquierda radical, pero en el caso de la derecha, además, los villanos es un discurso muy parecido al de Hitler respecto a los judíos en Mein Kampf, en Mi Lucha. O sea, hay una élite liberal que gobierna el mundo tras bastidores, el Club Bilderberg, en fin, Davos, y que quiere hacer cosas como el gran reemplazo. ¿Qué es el gran reemplazo? Reemplazar a la población nativa de los países desarrollados, que es blanca y cristiana, anglosajona en el caso del Reino Unido y Estados Unidos, por gente de otra religión, de otro color de piel y de otras regiones del mundo, para ir minando la tradición occidental y cristiana desde dentro. Estamos hablando de los globalistas. Además, la globalización es una confabulación que involucra a la izquierda y al gran capital por igual. Hay un libro que habla de eso cuando habla de Soros, la bestia negra de la derecha radical, y el título es algo así como la alianza entre el gran capital y la izquierda, ¿no? Cosa Claro. de la que hablaba Hitler, cuando hablaba de la alianza entre izquierda y grandes capitalistas como Rothschild, judío, y grandes líderes sindicales como Liebknecht, judío, que realizaban una operación en tenaza contra la nación alemana. Es un discurso muy parecido, aunque no se reivindique obviamente como fascista, por lo que todo eso implica. Y ahí estamos regresando un poco al rollo anti-multilateralismo Sí. del que hablamos de Tudela, que al final es eso, ¿no? Está mal eso porque existe esta élite que está tratando de imponer la globalización, digamos, y se ve en estos grupitos, tipo esta gente que usa la Cruz de Borgoña y que hubiera sido, no sé, insólito o una fiesta de disfraces hace 5 años y ahora pues son parte ya de la fauna política, ¿no? Es rarísimo. Pero esto, a lo que voy es que esto no es algo que ha surgido en el Perú nomás. No, no. Esto es parte de una corriente mundial y en todos lados están apareciendo. A ver, ¿qué tienen en común? Todos son nacionalistas étnicos. O sea, todos son nacionalistas, pero además no definen, como lo haría un liberal o incluso alguna gente de izquierda, la pertenencia a la nación por la ciudadanía, sino por color de piel, lengua o religión, o una combinación de características de ese tipo. Y eso es una de sus limitaciones, porque lo único que comparten son enemigos, la izquierda, el Islam, la gran burguesía transnacional, judía en su mayoría, y ahí no es casual que su símbolo sea Soros, que es de origen judío, ¿no? Pero comparten enemigos, pero no comparten una agenda. Los nacionalismos étnicos suelen tenerse como rivales el uno al otro. El nacionalismo étnico ruso y el nacionalismo étnico ucraniano pueden ser ambos de extrema derecha, pero son enemigos irreconciliables. En el caso peruano, ¿cuál es la base étnica de ese nacionalismo? Y eso le pone límites, en mi opinión, ¿no? Si no cambian ese discurso, su capacidad convocatoria va a ser muy limitada. Lima y Callao, básicamente, ¿no? Básicamente claro, reivindicar la hispanidad. Claro, dicen que reivindican el carácter mestizo de nuestra cultura, pero con una jerarquía entre las partes que componen ese mestizaje, y es el legado español. Y Además, claro, es interesante porque, digamos, en su discurso como que tratan de mezclar el Tahuantinsuyo con la colonia. Y, por ejemplo, dicen que el actual rey de España es el Inca y cosas por el estilo, ¿no? Entonces
digamos que ahí sí están tratando un poco de ampliar su base. Pero obviamente eso tiene límites muy claros. Por ejemplo, en Perú, en Bolivia, se oponen a la huifala como símbolo cultural, ¿no? Ujú, No lo asocian con la nación. ujú, ujú. Y claramente es un símbolo mucho más asociable a la identidad boliviana o peruana que la Cruz de Borgoña, que dicho sea de paso, habría que averiguarlo, pero si no me equivoco, ya ni siquiera es un símbolo de la realeza española, No, ¿no? no, sí, E ya es incluso, claro, incluso se han buscado el símbolo más anacrónico posible, ¿no? Y que en el Perú no le dice nada a nadie, ¿no? Entonces, lo impresionante es que no sean percibidos como un cúmulo de loquitos, ¿no? O pero sea, sí es cierto, por ejemplo, que a mí me impresionó mucho y pasó muy, muy desapercibido, porque pasaban tantas cosas, ¿no? Que en el estrado, en estas marchas contra el fraude, ¿no? Está Keiko, y de pronto esta chica que salió en las redes sociales, que admite ser como una especie de católica radical, hizo un saludo fascista, ¿no? Y luego se disculpó y dijo que no era, pero claramente era un saludo fascista. Eh, entonces, allí hay algo, ¿no? O sea, quiero decir, al margen quizás de la Cruz de Borgoña, hay más grupitos así con reivindicaciones de una ideología literalmente hace 90 años. a ver, según quienes estudian el tema, califican estos movimientos como derecha populista radical. Populismo es un término que no es, digamos, aplicable solo a una ideología. Hay populismo de toda orientación. Pero lo que tienen en común todos los populismos, aunque obviamente pueden tener en común otras cosas, pero lo que indudablemente tienen en común es la idea de que el país está dividido en dos partes: una élite autocomplaciente que aprovecha el poder político y económico que ejerce con malas artes para beneficio propio, en contra del pueblo, que es presentado como un todo indiferenciado. Eso lo tiene la derecha radical, pero también lo tiene la izquierda radical. El discurso en este aspecto específico, el discurso de Perú Libre no es muy distinto, ¿no? El otro es el que ya mencioné, el nacionalismo étnico. Pero Pero ahí, además, perdóname, ahí también tienes un equivalente de izquierda que son el etnocacerismo, ¿no? De Antauro Humala, que claro, también es un... pero curiosamente el etnocacerismo llegó a ser una alianza efímera, pero alianza mientras duró, con López Aliaga, ¿no? Cierto. La paradoja es que cómo definen la etnicidad que es base de la nación probablemente sea distinto, pero en lo que están de acuerdo es en el nacionalismo étnico, la xenofobia, el machismo, la homofobia. Esas son las cosas que les dan unidad dentro de la diversidad. Recordemos que el candidato de Perú Libre a la alcaldía de Lima hace unos años fue Belmont Casinelli, ¿no? Ya. Que de izquierdista no tiene absolutamente nada, pero tiene eso en común con Perú Libre, ¿no? Y el tercer elemento es el autoritarismo, porque aunque dicen no, muchos de estos grupos se autodefinen como postfascistas, porque claro, no quieren cargar con el peso histórico de lo que representó el fascismo, ¿no? El genocidio, la Segunda Guerra Mundial, que fue iniciada por Hitler, la represión indiscriminada. Ya no hablemos de, digamos, extranjeros, miembros de minorías étnicas u homosexuales, de nacionales que eran discapacitados, ¿no? Porque no podían ser parte pues, de la raza superior si tenían una discapacidad severa. Nadie quiere asumir, bueno, algunos lo hacen, ¿no? Pero la mayoría no quiere asumir explícitamente ese bagaje. Algunos hacen la distinción entre el fascismo italiano y el fascismo alemán y decir que Mussolini no era igual que Hitler. Bueno, a mí eso me tiene, esa diferencia si existe me tiene sin cuidado, ¿no? Pero en todo Pero caso han perdóname, tratado de diferenciarse, pero se les ve el fustán. O sea, en eso perdóname, tienen pero razón. las tres características que has puesto también hemos visto, lo acabamos de ver, ¿no? Se pueden aplicar también para proyectos de izquierda radical, ¿no? ¿Qué es Sí, lo que hace claro. que de pronto o sea, digamos, hablamos, la izquierda radical hace 20 años era la que estaba más presente y era más activa y era una amenaza casi en varios sitios, y ahora es la derecha radical? O sea, si Ah, comparten las mismas características que hizo, que ha hecho este cambio. hay algo que
la izquierda socialdemócrata o marxista no compartía con la derecha populista radical, por lo menos en países desarrollados, ¿no? Y es el discurso en contra de minorías étnicas y en contra de inmigrantes. En el caso de la izquierda, entre otras razones, porque pretendía sindicalizarlos, o sea, agruparlos en sindicatos que la izquierda controlaba, y pretendía eventualmente representarlos electoralmente. Esa creo que es una diferencia fundamental, ¿no? En el Perú tenemos la peculiaridad de que Perú Libre tiene todas las viejas taras del marxismo-leninismo y no tiene una de sus pocas virtudes, y es que el marxismo-leninismo no discriminaba por etnia. O sea, en la Rusia soviética, una dictadura feroz de partido único, no había que ser ruso para gobernar, ¿no? Stalin era georgiano. O sea, tu dictador podía no ser ruso y tus dictadores podían no ser cristianos. Aunque ateo, Trotsky era de origen judío, ¿no? O sea, si algo bueno tenía el marxismo es que entre sus múltiples taras, cuando menos no fomentaba la discriminación, primero no fomentaba la xenofobia, porque anteponía la identidad de clase a la nacionalidad. Y entonces los trabajadores del mundo entero eran aliados contra las respectivas burguesías, no eran aliados de su burguesía nacional. Y segundo, definían por ideología la pertenencia al movimiento, daba lo mismo de qué origen étnico eras. Con Perú Libre, además tenemos esa tara, que no tiene... Perú Libre en verdad ha tenido un discurso que por suerte no está aplicando hasta ahora, muy xenofóbico contra los venezolanos. El mismo Belmont, por ejemplo, su 2 minutos de popularidad que tuvo hace un par de años era por asumir un discurso xenofóbico. Y yo imagino que hay un poco de eso, de que estos venezolanos que han venido al Perú son unos traidores de clase, ¿no? Porque no están dejando mal a la revolución de Maduro. Imagino que ese es más o menos el razonamiento. Sí, eso es lo que dicen explícitamente dirigentes de Perú Libre. Por lo menos tienen una coartada. La derecha es la que no tiene coartada frente al tema. La derecha dice solidarizarse con el pueblo venezolano que tiene que huir de la dictadura de Maduro, dice que quiere contribuir a restablecer la democracia en Venezuela. Pedro Pablo Kuczynski invitó a venir siendo presidente a los venezolanos, porque claro, en ese momento el cálculo era que el régimen de Maduro no iba a perdurar en el tiempo y que por ende en poco tiempo iban a poder regresar a Venezuela. Pero lo hemos invitado a venir a través de nuestro propio presidente y ahora la derecha pretende desentenderse de ellos, ¿no? Por lo menos Perú Libre apoya la dictadura de Maduro. Estos dicen oponerse a ella en nombre de la democracia, dicen que los venezolanos tienen que huir por la naturaleza dictatorial y la hambruna que ha generado el régimen de Maduro, todo lo cual es cierto, pero los quieren expulsar de cualquier manera, ¿no? Para cerrar, quería ir al tema del terrorismo, que hay, eso, de nuevo, en realidad seguimos un poco en el mismo tema, porque en Estados Unidos, en parte un poco su retirada de Afganistán, casi es una forma de decir, en realidad ese tipo de terrorismo, pues yo creo que ya no nos interesa mucho, o no quiero decir, no lo consideramos una amenaza pues muy real, entonces pues, nos podemos dar el lujo de retirarnos de Afganistán y más bien tenemos este problema de terrorismo doméstico, ¿no? Lo que dijo el FBI, el terrorismo doméstico, que son estos grupos de extrema derecha, algunos de los cuales tomaron el Capitolio. ¿Eso es correcto? ¿Al Estados Unidos creen ellos que el terrorismo islámico ya no es un problema? Bueno, es que nunca fue el terrorismo de origen religioso per se. El enemigo es definido en un documento oficial de 2002 por el gobierno de George W. Bush como el terrorismo de alcance global. Y eso en 2002 era Al Qaeda, punto final. Después, la paradoja es que cuando Estados Unidos invade Afganistán y luego Irak para atacar a ese enemigo, que no estaba en Irak, aunque sí en Afganistán, surge otra gran organización terrorista de alcance global que no existía antes de que Estados Unidos invadiera Irak. El Daesh, los árabes lo llaman Daesh,
porque la mayoría de los árabes son musulmanes y no quieren que su religión sea asociada con ese movimiento. Prefieren eso que Estado Islámico, porque además, y eso lo dijo un informe del gobierno norteamericano de 2011, la gran mayoría de las víctimas del Estado Islámico son musulmanes, no son occidentales. Los occidentales nunca fueron las principales víctimas, ¿no? Y de Al-Qaeda también, hay que decir, ¿no? Y de De Al-Qaeda Al-Qaeda también. también eran las principales víctimas eran musulmanes. Sí, el año en donde los países desarrollados, Europa Occidental y Estados Unidos, bueno, en Japón no hay ataques de estos grupos, representan la mayor proporción dentro del total de muertes por terrorismo en 2016. ¿Cuántas son las muertes por terrorismo en países desarrollados como parte del total? 1%. Solo que obviamente cuando atacan en París o en Nueva York, y sobre todo cuando son ataques de las dimensiones del 11 de septiembre, atraen una atención mediática que no atraen los ataques en otras partes del mundo. Pero la mayoría de las víctimas están en países en desarrollo y son de religión musulmana. La buena noticia es que de 2015 a la fecha, las muertes por terrorismo en el mundo vienen disminuyendo, incluyendo las muertes por terrorismo, digamos, que se pueden atribuir a Al-Qaeda y al Estado Islámico. El 2019, por primera vez desde su creación en 2013, las muertes por terrorismo perpetrado por el Estado Islámico representan menos de 1000 en el mundo. Entonces, en ese sentido, sí ha habido avances significativos y no ha habido desde 2015 o 2016 grandes atentados contra países capitales o ciudades importantes de países desarrollados. O sea, aparentemente la tendencia es en la dirección correcta. Dicho lo cual, el punto es que, claro, el Estado Islámico no ha desaparecido. Y en Afganistán tiene una presencia que no tenía cuando lo invadió Estados Unidos, porque no existía cuando Estados Unidos invade Afganistán e Irak. El Estado Islámico surge 10 años después de la invasión de Irak, el 2003. En el caso de Perú, la suerte que tuvimos es que Sendero tenía una visión tan maximalista que virtualmente todo el resto de la humanidad estaba a su derecha y era despreciable, ¿no? Recordemos que uno de los primeros actos de Sendero en Lima es colgar perros muertos de postes de alumbrado público con carteles que decían Deng Xiaoping hijo de perra o Deng Xiaoping excremento humano. Sendero Luminoso estaba contra el régimen comunista chino, contra el régimen comunista soviético, contra Cuba, títere del social imperialismo soviético, contra las FARC, y por eso no logra establecer alianzas internacionales. Hay financiamiento de partidos afines en el mundo, pero eso es todo lo que se sabe, y hay intentos de publicidad, de publicitar las acciones de Sendero por partidos comunistas tan radicales como el propio Sendero, pero eso es bastante menor, y Sendero no actúa virtualmente fuera de Perú. Una de las pocas excepciones es una que relieva hoy día, si no me equivoco, el diario El Comercio en su carátula, que es un militar de apellido Yona, que fue muerto, fue asesinado en Bolivia. Pero Sendero fue esencialmente un movimiento nacional. Pretendía ser un movimiento global. No, sí, claro, Abimael pensaba que él era la cabeza de la revolución mundial, ¿no? Claro, la cuarta espada del marxismo, leninismo, maoísmo, muertos Marx, Lenin y Mao, él era la cabeza, pero por suerte muy poca gente fuera del Perú y muy poca gente dentro del Perú se compró ese rollo. Y ya la última pregunta, imagino que en casos como el de Abimael, las sociedades han estado, digamos, por suerte, para el resto, pues hay muy pocas sociedades que hayan tenido algo equivalente a Abimael Guzmán. Pero bueno, a mí me asombra cómo se ha demorado toda esta situación, incluso sin haberla previsto, porque, digamos, era obvio, ¿no? Digamos que la historia básicamente es lo que te dice, a esta gente no se le construye un lugar de culto, pero ha habido ¿tú conoces un caso similar en el que haya habido tantas dudas al respecto de cómo disponer de alguien así? No. Ahora, en un Estado de Derecho sí es importante atenerse a la Constitución y a las leyes. En ese sentido, dudar no es malo. El problema es que no se haya previsto de antemano. Él había estado hace poco en huelga de hambre y estaba mal de salud. O sea, era previsible que cabía dentro de lo posible su muerte. Es impresionante que nadie haya pensado sobre el tema con la debida anticipación. Pero Estados Unidos, cuando da muerte a Bin Laden,
simplemente lanza el cuerpo, no lo incinera, pero lanza el cuerpo en lo que llama, si mal no recuerdo, alta mar, lo cual sugiere que son aguas internacionales, sin especificar dónde, pero ahí no había disquisiciones legales porque ni le da muerte en Estados Unidos, ni dispone del cuerpo en Estados Unidos. Entonces no aplicaba las leyes del propio país cuyo gobierno realiza la acción. En el caso de Hitler, quienes disponen en última instancia del cuerpo de Hitler son los soviéticos, que tampoco paraban mientes en disquisiciones legales, ¿no? Pero sí hay antecedentes de intentar impedir dos cosas. Uno, un lugar de culto, pero dos, un lugar al cual sus enemigos quieran atacar regularmente, como por ejemplo ocurre con el Ojo que Llora, ¿no? Imagínense lo que sería un mausoleo dedicado a Abimael Guzmán. Esos son los dos extremos que se quieren evitar con decisiones de este tipo, ¿no? Pero sin ánimo de comparar, porque es un caso, digamos, muy, muy distante, pero yo creo que Alan García, cuando dispuso él que sus restos pues, se incineren, ¿no? También él pensaba un poco en no tener un sitio en el que se ataque su memoria. Bueno, veamos los casos de Inti Bryan en noviembre del año pasado. Su mural es vandalizado regularmente por grupos de extrema derecha, ¿no? Igual que El Ojo que Llora. Si vandalizan un mural en donde básicamente están escritos los nombres de dos jóvenes que antes de los hechos de noviembre del año pasado no eran conocidos, digamos, su nombre no era de dominio público, no cuesta mucho imaginar que hubiera podido pasar si hubiera un lugar similar al cual atacar. Ahora, los senderistas igual pueden dedicarle, claro, por suerte nadie lo ha intentado. Claro. Pueden construir un mural o algo por el estilo y ese mural con seguridad va a ser atacado por un grupo como la Resistencia. No necesitas tener los restos de Abimael Guzmán para hacer eso, pero obviamente el peso simbólico de que estén los restos ahí sería mucho mayor. Pues nada, muchas gracias, Farid. Ha sido un tour por la historia y por el mundo que ha estado súper bueno. Muchas gracias a los Patreons que han estado con nosotros, a ustedes, y nos vemos en la próxima edición de Pequeñas Islas. Chau, chau.